Vamos a analizar este artículo porque tiene tres planteamientos que nos parecen ser muy importantes. Uno, analiza cómo se encuentra hoy la clase trabajadora en torno al movimiento social y al movimiento sindical. ¿Qué está caracterizando estos movimientos sindicales en Estados Unidos? ¿Cómo está pasando? Y cuál es en todo caso el futuro, las características que puede tener la movilización obrera sindical en el mundo, en Estados Unidos, en México. Vayamos distinguiendo qué características tenemos nosotros. Este es un artículo que se escribe en España y que por lo tanto tiene una serie de características también de análisis especiales. Primero el tema de la globalización industrial. ¿Qué pasó en el mundo con la producción cuando se empezó a dar una desindustrialización en varios países? Núcleos de organizaciones sindicales que existían en regiones fabriles, por ejemplo, en Pittsburgh, en torno al acero, en torno a las partes automotrices en Detroit, ¿no? Distintos núcleos que se fueron generando de manera natural en el mundo, en la parte industrial, en España, en Bilbao, en Cataluña, en las partes industriales en México, en el Estado de México, en Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, es decir, núcleos industriales que generaban una cohesión o una organización sindical que se fueron modificando. En México lo podemos ver, por ejemplo, con el tema del tema automotriz. Y acaba de cerrar Nissan, por ejemplo. Entonces, un núcleo, desde luego, muy importante de organización obrera y el movimiento que se ha dado en Silao, con General Motors, en Puebla, con Audi, con Volkswagen, Luz y Fuerza del Centro en materia de electricidad. O sea, vean cómo se está moviendo la cuestión industrial y cómo eso viene a generar características muy especiales en el torno a cómo se organizan los obreros, desde luego, alrededor de la capacidad industrial. Pero con estos cambios viene la precariedad. Viene la subcontratación, por ejemplo, que se insertó en México, se insertó en el mundo. En México son 5 millones de trabajadores, la cuarta parte de los trabajadores formales que se encuentran subcontratados. Pero además viene la precarización con el tema de las plataformas. ¿Sí? Estos trabajadores que no son trabajadores, pero sí son trabajadores, ahora los obligaron a inscribirse al Seguro Social, pero difícilmente se puede hablar de una capacidad organizativa sindical tan diversificados, y empieza a haber una serie de características distintas justamente a partir de esta globalización industrial. Y entonces también se inserta el tema de la cuestión ideológica, es decir, una parte individualizada donde la persona, desde luego, ya está viendo solamente por sí mismo, donde además nos han vendido el relato de que nos podemos hacer ricos rápido, que si en estas redes sociales puedes monetizar y entonces ganas un poco de dinero, o que si tú solito puedes lograr una gran empresa, y te ponen grandes ejemplos de ello, y te ponen a Bill Gates, y te ponen a Steve Jobs, y te ponen, vean cómo empezó en una pequeña oficinita, y traes la inspiración. Desde luego, además de no identificarte como trabajador, ¿no? Eres clase media y pues yo soy clase media, yo tengo otra característica, yo además, pues lo que hago es que soy emprendedor, pues trabajo las mismas horas, o sea, cualquiera que ponga un negocio sabe lo que es estar encima del negocio, pequeño. Trabajan igual las 12 horas al día pegados al negocio para andar rascando y sobreviviendo. Entonces, ser trabajador, entenderse como tal, es una de las partes ideológicas que se ha destruido. Entonces, vemos como desde el punto de vista estructural, se ha diversificado las condiciones de trabajo de los últimos 50 años. Vemos cómo ideológicamente hemos modificado nuestros pensamientos alrededor de la capacidad de entendernos como trabajadores y de organizarnos como trabajadores, y no nada más como individuos. Pero en este artículo pues son bastante optimistas en el sentido de, veamos que entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? A donde creíamos que esta parte de la lucha sindical que vino después de la
que fue muy reprimida con Reagan, que fue desde luego reducida a una lucha mínima, de repente empieza a retomar alguna serie de acciones, ¿no? En 2021 vimos movimientos en Starbucks, donde se organizaron los trabajadores en contra de lo que estaban viviendo, vimos movimientos en Amazon, y bueno, hace una década vimos una gran huelga en General Motors, en Ford, donde estuvieron peleando por el tema de las pensiones, una de las huelgas más grandes que ha habido en Estados Unidos. Entonces dice que parece que está pasando algo, ¿no? Parece que está retomando, reviviendo. Y creo que tiene una posición bastante optimista respecto de esto, pero además entiende que los movimientos obreros además están anclándose a una serie de movimientos sociales que están pasando en Estados Unidos. Entonces habla de este engranaje entre los movimientos sociales que empiezan a haber, el movimiento por la vida de los Black Matter, que importa la vida de la gente de color porque había violencia policial, el tema ahora de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que empiezan a hacerse conexiones, y dice, esto también tiene algo que ver, esto pareciera que empieza a haber un entramado, por lo menos de acción social, que empieza a despertar, por lo menos la cuestión de luchar por algo, y que se empieza a enlazar de alguna manera con los movimientos sindicales en Estados Unidos. Habla de la frase de Walter Benjamin: nada de lo que ha acontecido se ha de dar por perdido para siempre. Es decir, las luchas al final que ha tenido la historia de Estados Unidos, las Panteras Negras, esta lucha de la gente del campo en los años 70, estas experiencias que han habido, la lucha por los derechos sociales, por el voto de la mujer, todas estas luchas que ha habido y que hemos visto en distintas películas y le hemos leído al respecto, dice, al final pues se siembran y van dejando, no se pierde todo. Y eso podría ser una de las características de lo que estamos viendo va sucediendo. Y hace una comparación, desde luego, de hacia dónde van las características laborales de hoy para esta construcción social, porque hoy tenemos unas características de trabajo muy individual, pues estamos aquí pegados en la computadora, estamos aquí en la red, estamos nada más, contra lo que antes teníamos como el Fordismo, ¿no? Esta característica de las fábricas de Ford en línea, donde pues, el trabajador se entendía con mucha claridad como parte de un proceso de producción. Decía, bueno, pues yo estoy con el de al lado y mi amigo, y el compañero, y yo no soy independiente ni solito puedo hacer todo, dependo de los demás. Esto, desde luego, genera que al ya no tener estas características productivas, pues generas individuos muy aislados. Que todo esto, desde luego, da una interacción muy débil y fragmentada, en el que el individuo ya no tiene esta capacidad de asumirse, de entenderse dentro de un grupo, y ya tiene un plan personal, que es el que en todo caso importa. Y me parece que entonces es muy importante que retomemos, desde luego, el análisis de este tipo de artículos, para ir analizando cómo crees tú que está pasando en tu país, entonces, esta interacción de lo laboral. ¿Cómo está pasando en Argentina? ¿Cómo se entienden, no? ¿Cómo se está pasando, desde luego, en España? ¿Cómo está pasando en México? En Argentina veía un cómico que decía que hablaba de que el fenómeno de los Terians, y se reía y decía, no, a mí lo que me preocupan son los que se autodeterminan empresarios en mi país, ¿no? Los empresarians, se creen empresarios y de todas maneras, y porque tienen un trabajador o dos, ya quieren que se reforme la ley para que ya no haya derechos de nada, ¿no? ¿Cómo se está dando este fenómeno en distintos países? Analicemos. Me parece que es un artículo que vale la pena que podamos estar discutiendo para poder entender el mundo del trabajo, el mundo sindical, el mundo de lo laboral en México.
realmente me resulta más preocupante la gente que se autopercibe empresaria. Que los empresarians que no usan máscara, no andan haciendo nada de eso. Uno lo reconoce por frases. Que tiran grandes frases así como, y bueno, acá si vos tenés un empleado hay que terminar con la industria del juicio. Ah, ¿vos sos empresario o no? Atiendo un kiosco. Bien. Empresaria. Ahora los cucas van a laburar 12 horas, pero vos también, Jorge. Empresaria.